NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Muy bien, estos encuentros primeros vamos a hablar de nosotros, ¿no?, como catequistas, y de lo que está llamada a ser la catequesis de iniciación cristiana, en concreto la catequesis de confirmación. Luego ya iremos avanzando, Dios mediante, con temas concretos, ¿no? Algunos temas concretos de catequesis. Eso es, digamos así, lo que nos hemos propuesto. El otro día, el lunes, primer día, hablamos, ¿no?, comenzamos a hablar ya de lo que es ser catequista, Escuchamos, ¿y cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión?, ¿no? Es muy importante, les decía el otro día, tener en cuenta esto, ¿no? Dios no ha fundado la Iglesia en función de sí misma. Esto es muy importante. Esto es muy importante. La Iglesia, Dios no la ha fundado en función de sí misma, sino en función del mundo. Dice Jesús: yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, para salvar al mundo. Para eso ha venido Jesús. Bajó del cielo, dice el credo niceno-constantinopolitano, es decir, la versión larga del credo, para que nos entendamos, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Se acuerdan de esa fórmula del credo, no? Propter nostra salutem, ¿no? Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Y se encarnó en el seno de la Virgen María y se hizo hombre, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esto: Jesús no ha bajado del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, no se ha encarnado en función de sí misma, no. Lo ha hecho por nosotros, para nuestra salvación. Y dice el Concilio Vaticano II, un documento muy bonito que se llama Lumen Gentium del Vaticano II, que habla justamente sobre el misterio de la Iglesia, dice que así como el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, para cumplir la misión que su Padre le había encomendado, se hizo de un cuerpo en el seno de la Virgen María. De la misma manera, a partir de su vuelta al cielo, de su ascensión, para continuar con esa misión, se ha hecho de otro cuerpo, que es la Iglesia. O sea, la Iglesia, Jesucristo la ha fundado para continuar a través de ella su misión. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque hay mucha gente que vive la Iglesia en función de sí misma, o sea, va a la iglesia, ¿no?, va a la misa el domingo, reza un poco, lo que fuera, en función de sí misma, para sentirse un poco mejor, para asegurarse el cielo, ¿me entienden? Pero en función de sí mismo, No le interesan los demás. Esto es sumamente, hasta tal punto, les digo, da pena decirlo, es duro decirlo, pero hasta tal punto que nos podemos encontrar con padres de familia, mamás, papás o esposos, que van a la iglesia, participan en la vida de la iglesia, y sus hijos no. Y no llevan a sus hijos a la iglesia con ellos, no les transmiten la fe en la casa, no rezan con sus hijos, digamos así, discúlpenme un poco la palabra, como que no, vamos a decirlo de esa manera, como que no les importara, como que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Y hablo de hijos que están bajo su patria potestad, hijos que viven en sus casas, que dependen económicamente de ellos. O sea, ellos viven de alguna manera lo que ellos consideran la fe, que en realidad sería más bien una especie de religiosidad, porque la fe lo primero que hace es darnos el celo
por anunciar el Evangelio y por salvar a los demás, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Los hijos no, los hijos no. Lo importante es que sus hijos entren a la universidad. Y para que entren a la universidad tienen que ir a la academia los domingos, tienen que estudiar, no pasa nada que no vayan a misa. O tienen luego que estudiar en la universidad o que trabajar, muy bien, no pasa nada, lo importante es que tengan una profesión, que tengan plata, no importa que no vayan a misa. ¿Me entiendes? Peligrosísimo esto. Pero hay gente que vive así. Hay gente que vive así. O sea, que vive en función de sí misma, nada más, entre comillas, su salvacioncita personal. Y por supuesto, tantísima gente que no le interesa lo que pasa allá afuera en el mundo. Algunos son un poquito generosos y ya, muy bien, se preocupan de sus hijos, de los nietos, pero de la gente de afuera, tantísima gente que se dicen cristianos, católicos, no les interesa la gente de fuera. Al contrario, los miran por encima del hombro, ¿no? Los califican de lo que sea, que no tienen perdón de Dios, ¿sabe Dios qué cosa? No tengo idea. Y esto es todo lo contrario al cristianismo, todo lo contrario a la razón de ser de la iglesia. Jesucristo fundó la iglesia justamente para la salvación del mundo. El que se ha encontrado con Jesucristo, cuando uno se encuentra con Jesucristo, lo primero que brota es la gratitud a Dios, el amor a Dios, por supuesto, porque Dios es tan bueno, Jesús es tan santo, tan estupendo, ¿no? Y de ahí inmediatamente decirlo a los demás, anunciarlo a los demás. Creo que algunas veces, discúlpeme si yo las mismas cosas, porque algunas veces como, digamos así, me invitan a predicar a un sitio y a otro, entonces yo no me acuerdo si lo he dicho aquí o lo he hecho en otro sitio, ¿ya? Pero bueno, San Agustín decía San Agustín esto ya se los he dicho, pero a mí no me molesta repetirlo y a ustedes les hace bien que se lo repitan. Eso decía San Agustín, ¿eh? Yo no soy San Agustín, pero bueno, más o menos estas cositas también las podríamos aplicar. Muy bien, entonces, creo que les decía el otro día, sí, se los decía el otro día aquí, ¿no? O sea, ¿quiénes son los dos primeros que se encuentran con Jesús? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? Andrés y Juan, ¿no es cierto? Está en el Evangelio de Juan. Se encuentran con Jesús y se quedaron con él aquel día, ¿no? ¿Y qué hicieron al día siguiente? Fueron rápidamente ¿a qué? ¿A contárselo a quién? A sus hermanos. Andrés se lo dice a Pedro, a Simón, y Juan se lo dice a Santiago. Y de ahí van juntos y se lo dicen ¿a quién? A Natanael, ¿no? A Natanael, así es. O sea, es imposible encontrarse con Jesucristo y no hablar de Jesucristo a los demás. Hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado la salvación. Y ven y lo verás. Vente con nosotros y lo verás. Muy bien. Entonces, por eso decía, es muy importante ubicarnos, porque ustedes, queridos hermanos, o sea, Dios los ha elegido para ser catequistas, los ha llamado para ser catequistas, y el catequista, en primer lugar, es un miembro de la iglesia, es miembro de la iglesia. Por eso yo espero que en estos encuentros, un poco más adelante, vamos a hablar de la iglesia. Esto va a ser uno de los temas de nuestros encuentros de este año, ¿no? Muy bien, entonces, les decía, hemos hablado un poco de esto, ¿no? De lo que significa ser catequista, en qué consiste, un poquito, hemos comenzado, y leíamos esas palabras de Juan Pablo II, ¿se acuerdan? En su viaje a Croacia, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Y que decía esto: ustedes están llamados a ayudar a las jóvenes generaciones a conocer a Cristo, O sea, la misión del catequista, llevar, en este caso estamos hablando, ustedes son catequistas de confirmación, a los confirmandos al encuentro con Cristo. ¿Para qué? Para que lo puedan conocer, para que de esa manera lo puedan seguir y después puedan dar testimonio de Él, ¿no es cierto? Puedan dar testimonio de Él. Y entonces también les decía esto, ¿no? El catequista está llamado a ofrecerles
un más claro conocimiento y más profundo conocimiento de Dios, uno, y de la historia de la salvación. ¿Qué cosa es la historia de la salvación? La historia de la salvación es lo que Dios ha hecho por la humanidad. Por eso les decía, esto es muy importante, lo que les decía el otro día, ¿no? O sea, la historia sagrada no está mal, o sea, es la misma historia de salvación, pero vista y transmitida desde una perspectiva distinta. La historia sagrada, como se transmitía antiguamente, una cosa estupenda, porque era una historia, acontecimientos del pasado, pero bien, eran acontecimientos de Dios, como Dios había obrado en favor del hombre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿me entienden?, del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia sagrada, sacratísima, ¿no? La historia de la salvación, digamos así, es lo mismo, es una única historia, pero vista desde una perspectiva distinta. Esto es lo que quiero decirles. O sea, cuando antiguamente se veía la historia como acontecimientos del pasado, estupendos, bellísimos, de manifestación de Dios, estupendos, pero del pasado, ¿ok? El cambio de perspectiva que ha sido propio del Concilio Vaticano II, aquí tenemos que hacer un paréntesis, miren. El Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1962 y 1965, ¿qué cosa es un concilio? Un concilio es la reunión de todos los obispos del mundo, 3.000 y pico, casi 4.000 obispos, que se reunieron en sesiones a lo largo de 3 años, no es que se quedaron 3 años en Roma, iban y venían, una sesión podía tomar 1 mes, 2 meses, lo que sea, y luego volvían a su diócesis, luego volvían después de unos meses otra vez, pero mientras tanto se iba trabajando, se iba rezando, se iba meditando, se iba contemplando. Entonces, han sido 3 años que los obispos de todo el mundo, acompañados por teólogos, etcétera, 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 han meditado, han rezado, se han humillado, en el buen sentido de la palabra, o sea, lo han hecho con humildad, para pedirle a Dios una cosa, lo que dijo el Papa San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II. Si ustedes leen el discurso de inauguración del Vaticano II, que lo abre Juan XXIII, preside él la primera sesión, los primeros meses, luego los obispos se vuelven a sus casas, luego el Papa Juan XXIII se muere y se elige a Pablo VI, que es el que, también otro santo, San Pablo VI, que es el que guía el concilio hasta el final, hasta 1965. 2 papas santos, ¿no? Si ustedes leen el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII dice esto, dice: los he llamado para que juntos meditemos a partir de una pregunta, fíjense, Iglesia, ¿qué dices tú de ti misma? ¿Quién eres? 1, y 2, ¿cuál es tu misión en este cambio de época que comienza a surgir? La palabra cambio de época no la usa exactamente, sino ante estos cambios de la humanidad que comienzan a surgir y que Juan XXIII se dio cuenta que se veían unos cambios enormes, enormes, ¿no? Estos cambios que hoy día se llama el cambio de época, ¿no? Pero es esto, Iglesia, ¿qué dices tú de ti misma? ¿Y cuál es tu misión en el mundo, en este cambio de época, vamos a decirlo con palabras actuales? Y justamente el resultado, fíjense ustedes, del Concilio Vaticano II ha sido esto, ha sido un giro, ¿no? Un teólogo que se llama Congar le llamó giro copernicano sobre la autocomprensión de la Iglesia. ¿Qué es un giro copernicano? Un giro de 180 grados. De 180 grados sobre la autocomprensión de la Iglesia. Es una cosa impresionante, ¿eh? Una cosa impresionante. No es que la Iglesia esté equivocada, no. ¿Qué es lo que hace el Concilio Vaticano II? Recupera, ¿no? O sea, vuelve a los orígenes, a los primeros siglos, ¿para qué? Para partir de ahí, del testimonio de los apóstoles y sus primeros sucesores, que son los padres apostólicos, y de ahí los siguientes, que son los santos padres, ahí entra San Agustín y otros. O sea, cómo se vivía, cómo se comprendía,
cómo la iglesia se autocomprendía, ¿no? Y entonces se descubrió una cosa muy interesante que luego el joven teólogo Ratzinger, luego ya cardenal y después Papa Benedicto XVI, lo explicó de esta manera. Se dice, lo que había pasado, que era, él era un brillante alumno, sacerdote y alumno brillante, estudió teología, como todos, para ser sacerdote, pero luego continuó sus estudios para el doctorado y la habilitación para enseñar, que en Alemania es súper exigente. Y entonces cuando Ratzinger, ya lo llaman a enseñar a la primera facultad de teología en la que le llamaron, porque enseñó en varias en Alemania, le encargaron el curso de Historia de la Iglesia I, o sea, los inicios de la Iglesia. Una cosa impresionante. Todavía no está el Vaticano II, todavía, ¿ya? Y entonces él relata que para poder enseñar a sus alumnos empezó a leer los escritos de los padres de los primerísimos siglos. La Historia de la Iglesia I va normalmente los 4 primeros siglos. Y dice que ahí se encontró con una iglesia, que era la misma a la que él pertenecía, ¿no? Pero que había sido recubierta como de muchos ropajes. Es decir, como que el sol había quedado cubierto por unas nubes. El sol estaba, sí estaba el sol. El sol estaba. Nunca ha dejado el sol a la iglesia. Pero lo habíamos recubierto de tantas nubes que aunque estaba, no lo veíamos de un modo tan nítido como no se ve tan nítido el sol detrás de las nubes, ¿no? Entonces, así como él, otros teólogos, en Congar y tantos otros, hay montones, Daniel, un montón de teólogos estupendos, que se dedican a esto, a estudiar los orígenes de la Iglesia. Y eso es lo que luego se plasma en el Concilio Vaticano II. Es una belleza estudiar el documento que se llama Lumen Gentium, porque recoge toda la autocomprensión de la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Y entonces sale una riqueza de autocomprensión de la Iglesia, que es la que luego Juan Pablo II, otro santo, toda esta nueva visión del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II la transmitirá en los casi 25 años de su pontificado. Una cosa impresionante. Pero bueno, entonces les decía, este documento es el que explica esto, ¿no? El que dice esto, el Lumen Gentium número 8, cómo la Iglesia ha sido fundada por Jesucristo para continuar con su misión. Y la misión de la Iglesia es la salvación del mundo. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Y cuál es tu misión en este cambio de época? ¿No? Entonces, nosotros vivimos para Dios, los cristianos, y vivimos para los demás, El cristiano, dice el Papa Francisco, vive totalmente descentrado, no vive centrado en sí mismo, en una relación con Dios en función de sí mismo. Esas son las religiones, ¿no? Las religiones que son más antiguas, por supuesto, que el cristianismo, las religiones primitivas, prejudías, y un poco también todavía el pueblo de Israel, todavía, poco, ¿no? Pero las precristianas, vamos a hablarlo así más claro, o sea, ¿en qué consisten las religiones precristianas? No sé si han estudiado ustedes Historia Universal, por ejemplo, ¿no? Han estudiado Egipto, me imagino, con su dios Ra, ¿no? Han estudiado Historia del Perú, ¿no es cierto?, con el dios Sol, el dios Inti, etcétera, etcétera. Si ustedes estudian las religiones, todas las religiones tienen unos aspectos similares, típicos de la religión. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? El hombre, hay un momento en que se da cuenta que él no puede gobernar todo lo que existe, que él no puede manejar todo, que hay tantas cosas que exceden sus posibilidades. Ejemplos sencillos para entendernos. Tiene sus ovejitas, ¿no es cierto? Sus ovejitas, sus gallinitas, está estupendamente bien, las cuida, las cría, les da de comer, estupendo, y ya cuando empiezan a estar gorditas para poder comérselas, ¿no es cierto?, de repente un día se levanta y se encuentra que 3 ovejitas se le han muerto. Se murieron. ¿Qué ha pasado con estas ovejitas? Bueno, me quedan 7. Después de 2 días, otra vez, otras 3 muertas. Ya me queda una. ¿Qué está pasando?
¿Qué ha pasado? Que ha habido una epidemia, un bicho, pero él no sabe esas cosas todavía. Estamos hablando de la antigüedad. Él no sabe que existen virus que atacan a las ovejas. No sabe eso. Lo que él ve es que se le están muriendo las ovejas. De pronto, luego ya se vuelve el hombre sedentario, o sea, ya se queda, al principio eran nómadas, ¿no es cierto? Y entonces ya empiezan a cultivar. El hombre se vuelve sedentario cuando empieza a cultivar la tierra, ¿ok? Antes solamente cogía lo que encontraba y tenía sus animalitos que iban con él de un sitio para otro. Cuando se vuelven sedentarios empiezan a cultivar la tierra y estupendo, cultivan la tierra, la preparan, todo lo que sea, y cuando ya está por llegar la siega, de repente en la mañana se levanta, ha caído granizo y le ha malogrado todas sus plantitas. O entra un bicho y le malogra todo, pero él no sabe eso. Él lo que sabe es que hay alguien allá arriba que le está mandando unos hielos que le está jorobando toda la plantación. ¿Me entiendes? Que hay alguien que le está matando a sus animalitos. Eso es lo que él piensa. Alguien me está matando, alguien me está reventando la vida, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta que hay, no unos, para ellos al principio son varios seres superiores, ¿no? Luego viene toda la mitología griega, etcétera, ¿no? Pero esto es antes todavía, ¿eh? Varios seres superiores que gobiernan el mundo, ¿no? O sea que él no es el rey del mundo, que hay alguien por encima de él. Entonces, ¿qué hace? Esto es la religiosidad. Así empiezan las religiones, lo que se llaman religiones naturales, que es distinto a la religiosidad popular, ¿eh? La religión natural, ¿eh? Así empieza, ¿eh? El hombre dice, oye, aquí hay alguien, ¿eh? Esto ya se los he contado creo alguna vez, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer para que no me malogre mi plantación? ¿Qué tengo que hacer para que no me mate a mis animalitos? Hombre, tengo que hacerme amigo de él, ¿no es cierto? Estupendo. ¿Qué hace el hombre común y corriente para hacerse amigo de otro? ¿Qué haces? Si te quieres hacer amigo de alguien, ¿tú qué haces? Le empiezas a echar incienso, ¿me entiendes, no? Qué inteligente es usted, ¿no? Con tu jefe para congraciarte, ¿no? Para que no te eche, ¿no? Hay reducción de personal, empieza a echar y esto primero, jefe, qué inteligente es usted, la verdad que estoy aprendiendo mucho con usted, todas esas cosas, ¿no? Entonces empieza a echar incienso, le llevas una cajita de chocolates de Ibérica, ¿me entiendes, no? Para hacernos amigos, pues, ¿me entiendes, no? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo mismo que hace el hombre primitivo, que era primitivo pero no era tonto. Entonces dice, claro, ¿qué hago yo para hacerme amigo de este? Hombre, le voy a hablar bonito, voy a decirle que es estupendo, que quiero ser su amigo y le voy a llevar regalos. ¿Qué le regalo? ¿Qué le regalo a este ser que está ahí arriba? Y eso es lo que voy a hacer. Mira, te regalo mi mejor oveja, la mejor, ¿eh? Pero una cosa, no me toques a las otras, pues no seas desgraciado. Te la voy a regalar. Entonces coge la oveja, ¡pum!, la tira, ¡pam!, le cae encima. No puede ser. Esta oveja, ¿me entiendes, no? Así comienzan las religiones. Tenemos que ir más arriba. Entonces, busca todas las religiones, tienen sus santuarios, las antiguas, todas en cerros, en colinas, todas. Suban a un sitio alto para estar más cerca del cielo. Claro, se la tiran, bajan, no, ya sé. ¿Cómo hago? Ya sé. Ya que no se la puedo mandar en estado sólido, se la mando en estado gaseoso. Entonces la queman a la ovejita. Y ahí sí, el humo sube. ¿Ven? Pero te doy mi mejor oveja, pero tú no me toques las otras. ¿Ven? Esto se llama una do ut des. Yo te doy para que tú me des. Eso se llama comercio. Eso se llama comercio. Es una relación interesada con la divinidad. Pues mucha gente todavía hoy día, queridos hermanos y hermanas, viven el cristianismo con esa mentalidad precristiana. Súper interesante. Con esa mentalidad precristiana. No es amor a Dios, no. Como se dice, no es amor al chancho, sino al chicharrón, ¿me entienden, no? Es decir, o sea, yo vengo a misa, rezo mi rosario, voy a la procesión, sí, pero para que tú hagas lo que yo te digo. Para que me consigas un trabajo, para que me cures la enfermedad, para que mi hija consiga un buen partido, ¿me entiendes, no? O sea, do ut des, esto es una relación comercial. El Papa Francisco hace no mucho tiempo ha hablado de esto. Eso no es cristiano. No es que no podamos pedirle al Señor que nos ayude, no. El Padre Nuestro
Son 7 peticiones, ¿no es cierto? Se le estamos pidiendo. Pero es otra cosa, es la actitud de tu relación con Dios. Es la actitud de la relación con Dios. O sea, vivir el cristianismo en función de uno mismo, cumplir para que Dios haga lo que yo quiera, no hay ahí una relación de amor. No hay ahí una relación de amor. Es una relación de interés. Y lo propio del amor, que es la gratuidad. La gratuidad. Te amo porque te amo. Te amo porque eres amable. Porque eres amable. Muy bien. Entonces, esto que somos, es muy poquita la gente que lo sabe, es muchísima gente que vive esta relación. Y interesante que también nosotros nos preguntemos cómo es nuestra relación con Dios. Porque para poder ser catequistas, los primeros que necesitamos convertirnos somos nosotros, empezando por el obispo, por el arzobispo. O sea, el primero que necesita convertirse cada día para poder guiar al pueblo fiel de Dios que peregrina, en este caso en Arequipa, ¿no es cierto? Pero detrás, junto con el arzobispo, todos, el obispo auxiliar, los presbíteros, las religiosas, religiosos, todos necesitamos cada día entrar en este proceso de conversión. La vida cristiana es un proceso de conversión permanente. Es un proceso de conversión permanente. Ir al encuentro de Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué? Porque decíamos el otro día, es en este encuentro con Jesucristo, con el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, muerto por nuestros pecados. Es esto lo que nos transforma. Encontrarnos con un Dios que nos ama porque nos ama. No nos ama por otra razón. Simplemente nos ama porque es amor. Hay mucha gente todavía también dentro de la iglesia que su relación con Dios es una relación que parte del temor, del miedo. No estoy hablando del santo temor de Dios, sino, les decía, el miedo. Y dice San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo. No hemos sido creados para vivir en el temor, sino para vivir en el amor. En el amor. Es el amor de encontrarse con Jesucristo, que es Dios encarnado, que nos ama profundamente y que ha dado su vida por nosotros, ha pagado por nuestros pecados. O sea, tus pecados ya están perdonados. Esto es la gran novedad del cristianismo. Hasta antes habíamos llegado, y una cosa estupenda también, al judaísmo. El judaísmo es una cosa estupenda. Es todo un proceso. Dice San Ireneo, dice esto, que Dios, antes de encarnarse en Jesucristo, ha tenido, poquito a poquito, con mucha paciencia, Dios ha tenido que ir acostumbrando al hombre a vivir con él. Y dice San Ireneo, y también Dios ha tenido que ir acostumbrando a vivir con el hombre, lo dice de una manera muy simpática, ¿no? Pero es decir, fíjense lo bueno que es Dios, que Él, desde el inicio, o sea, el momento en que Adán y Eva pecan, ¿no?, en el paraíso, ¿no es cierto? Seguramente ustedes han leído, conocen bien eso, ¿no es cierto? El momento, ¿conocen bien esto, no? ¿Sí? ¿No? O sea, cuando Adán y Eva pecan, ¿no es cierto? Dios le dice, maldito sea Adán el suelo por tu causa, ya la fregaste toda, compadre, ¿no? Ahora tendrás que trabajar el pan con el sudor de tu frente, no sé qué historia, ¿no? Dice eso, ¿no? Comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero algunos dicen con el sudor del de al frente. No, eso no, Pues muy bien, ¿ya? Entonces, y le dice a Eva también, ¿no? Y tal. Bueno, pero no es que en ese momento, porque algunos tienen esta mentalidad, o sea, como Adán y Eva pecaron, Dios los castigó. No castigó Dios a nadie, por favor. No es un castigo. Atentos, les voy a explicar. Lo que Adán y Eva experimentan es la consecuencia de sus actos. Dios le había dicho a Adán y Eva, no coman de este árbol, porque si comen se van a morir. Este árbol está envenenado. No le dijo, si comes de este árbol yo te voy a matar. No dijo eso, Dios. Si tú comes de este árbol yo te voy a castigar y te voy a matar. No dijo eso Dios. Dijo, no coman de este árbol, porque si comen de este árbol morirán sin remedio. Porque el árbol está envenenado. Claro, ¿me entienden?
Esto es un ejemplo que me gusta poner, los que han venido otros años ya me lo han escuchado, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Se imagina, nosotros estamos aquí, estupendamente bien, le estamos pasando chévere, ¿no? Muy bien. Y de repente un chiquito así de 2, 3 añitos, ¿no? Su mamá está tan absorta en tanta cosa leyendo el obispo, estupendo, ¿no? Está ahí, y entonces el niñito se le escapa y de repente se va metiendo por la escalera de allá, por allá, y ¡pim! Allá, si se dan cuenta, en la pared de allá hay un enchufe. ¿Ven el enchufe? Hay un enchufe ahí. Bueno, ya, pues, háganse la idea, pues, ya. Hay un enchufe ahí, ¿ya? Y el niñito chiquito, pues estamos todos aquí estupendamente, y el niñito empieza a ver el enchufe y se acerca y ve que hay unos huequitos que son del tamaño de sus deditos. Chévere, ¿no? Y entonces empieza, y de repente el padre César, niño, ¿qué pasa? Que la mamá, hijito, que ha querido el Señor a meter los dedos. Hijito, ¿cómo se te ocurre? No se meten los dedos ahí. Si te metes los dedos ahí te vas a morir, te mueres, hijito. El chiquito se asusta, la mamá se vuelve a su sitio, con el bebito se lo sienta, después de un ratito otra vez absorta en la predicación, el chiquito se le vuelve a ir. Y otra vez, porque ya el chiquito se le ha metido esto en la cabeza, y otra vez va, y otra vez el padre César, señora, su hijito. Y si lo va a ver la mamá, niño, no sé qué, págate, no se toca, paga, el que hace yaya. Se pone a llorar el niño. Se regresa, pero los niños son así. Después de cuarto de hora, 20 minutos, finalmente el niño dice, esta vez sí lo consigo. Sale disparado, va de frente, ¡pah! Mete los dedos en el enchufe. ¿Qué le pasa? Se muere. ¿Su mamá lo ha castigado? ¿El padre César, que es un desgraciado? No. Se ha muerto porque el enchufe mata. Esto es lo que le dice Dios a Adán y Eva. No metas los dedos en el enchufe, que te vas a morir. No comas de este árbol, que morirás sin remedio. Esto es. Adán y Eva cargan con las consecuencias de su pecado, experimentan la muerte óntica, lo profundo del ser. Mueren internamente. Pero Dios no los abandona. Interesante esto. Dios no los abandona. Sino que en ese mismo momento sí le dice a Adán y Eva lo que les va a pasar. ¿No? Fíjense ustedes esto, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Dios a Adán y Eva es cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Pero no solamente eso. No solamente le habla a Adán y Eva, sino que le dice a la serpiente, ¿no? Maldita tú entre todas las bestias del campo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice al diablo, a la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia, tu linaje y el suyo. Él, el descendiente de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar, mientras intentas tú morderlo en el talón. O sea, en el mismo momento que Adán y Eva caen, Dios anuncia la salvación. Dios anuncia la salvación. Que era el día en que esa serpiente desgraciada que nos joroba la vida, el hijo de la mujer, Jesucristo, la va a destruir. Esto es amor, queridos hermanos y hermanas. Lo anuncia el primer día, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, digamos así, pasa lo que pasa, Caín y Abel, ya sabemos todo esto. Pero luego Dios empieza a actuar para llevar a cumplimiento esa promesa. Eso que les acabo de decir, lo que le dice Dios a la mujer, se llama el protoevangelio. Es el primer anuncio que hace Dios de la buena noticia de nuestra salvación. Es impresionante. Y luego echa a andar la historia de salvación con Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Y la echa a andar poco a poco, va preparando al hombre para él encarnarse. Lo va preparando, va haciendo que el hombre se acostumbre a vivir con él. Y fíjense qué grande es el amor de Dios, queridos hermanos y hermanas, que Dios se adecúa a la mentalidad de la época. Esto es lo grande. O sea, Dios se adecúa. En esa época antiquísima, ¿no? Un Dios, ¿cómo se manifestaba? Digamos, ¿a qué Dios le rendían culto los pueblos paganos? A dioses fuertes, a dioses poderosos, a dioses invencibles, a dioses no sé qué vaina. ¿Y qué hace Dios para que el pueblo de Israel pueda creer que Él es el único Dios? ¿Qué hace?
Tiene que luchar. Es impresionante. Esto es muy profundo, hermanos, porque Dios ama al hombre, pero ha tenido que destruir pueblos enteros para que el pueblo de Israel pueda creer en Él. Ha destruido pueblos enteros, ha luchado, ha combatido por Israel, como les contaba el otro día. Han vencido y Dios ha mandado al pueblo de Israel a través de sus jefes, ¿no? Entren y tienen que declarar todo anatema, destruir, matar a los animalitos, destruir todo lo que encuentren por su paso. O sea, Dios es tan bueno, tan humilde, nos ama tanto, que se ha tenido que hacer a la mentalidad del hombre. Yo no sé, esto a mí, hermano, les digo, me conmueve. ¿Cómo Dios puede ser así? Hasta para guerrear en favor de Israel, para poner a los enemigos como escabel de sus pies, como dice el salmista. Es impresionante. Para acreditarse como el único Dios, que fuera de Él no hay otro. Los pueblos paganos invocan a sus dioses, nada. Israel invoca a su Dios y destruye a sus enemigos. Impresionante, impresionante. Pero eso es una etapa en la historia de la salvación. Y se va haciendo Él a la mentalidad del hombre, hasta que llega a la plenitud de los tiempos, ya cuando ya se ha acreditado ante el pueblo de Israel como el único Dios, no hay otro fuera de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya Él se hace hombre. Y ya no viene a guerrear. Ya le dice Jesús a Pilatos, si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles hace tiempo hubieran bajado y los hubieran destruido a todos y me hubieran colocado a mí como rey. No, Jesús viene a enseñarnos, a revelarnos la verdad de Dios. Dios es amor. Y el camino al cielo, no quiero sacrificios ni oblaciones, dice el salmista. Dice Dios a través del profeta, tus ayunos y tus cosas me repugnan, porque no van de la mano con tu corazón, son ritos exteriores que no van de la mano. Esto es, dice Dios a través del profeta, esto es lo que yo quiero, no que te circuncides el prepucio de tus órganos genitales, sino el prepucio de tu corazón. Esto es lo que yo quiero. ¿Qué me interesan a mí tus cabritos? Si tuviera hambre, yo mismo me los conseguiría porque yo los he creado. Es impresionante esto. Jesucristo viene y es la plenitud de los tiempos a enseñarnos que este Dios que es omnipotente, sí. Este Dios que es guerrero, sí. Este Dios que en un tris puede hacer que todo lo que exista vuelva a la nada, sí. Este Dios resulta que su fuerza está en el amor y que manifieste ese poder, dice el Salmo, en el perdón de nuestros pecados, cargando con tus pecados. ¿Para qué? Para Él, cargando sin cometer, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, dice impresionante. Dice San Pablo, y dice el profeta Isaías, ¿no?, que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz. Y Él, como un corderito, sin quejarse, bajó la cabecita y entró en la cruz. Para con esa sangre, queridos hermanos, esto es impresionante, pagar por tus pecados. O sea, tus pecados ya están perdonados. No sé si te has enterado. Tus pecados ya están perdonados. ¿Pero cuáles, hijo? Los pasados, atento, los presentes y los futuros. Tus pecados están todos perdonados, pasados, presentes y futuros. El cielo está abierto para ti, así de fácil, porque Él ha pagado por tus pecados. Él ha descendido al infierno en lugar tuyo, para que tú no vayas. Él ha ocupado tu lugar en el infierno, para que tú no vayas. Esto es el amor de Dios. Esto es el amor de Dios. Es una cosa impresionante. La primera carta, San Juan en su primera carta, por eso es tan importante que como catequistas dediquen tiempo a la oración, dediquen tiempo a la contemplación. El Papa Francisco dice algo que yo también se los recomiendo y a mí me ha ayudado mucho desde, digamos así, que lo descubrí, por decirlo de alguna manera, hace muchos años. Hay dos cosas que a mí me han ayudado mucho toda mi vida. Al inicio, sobre todo, la visita al Santísimo. La visita al Santísimo, desde chiquito. No sé qué había en el Santísimo desde que yo era niño en el colegio,
Yo estuve en un colegio religioso, tenía una capilla y el colegio. Y había algo, no sé qué cosa era, la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo clarito que cuando sonaba la campana para el recreo yo me iba corriendo a la capilla. Así mientras todos mis amiguitos iban corriendo a las canchas para jugar la pichanguita, no sé qué vaina, yo me iba a la capilla. Y yo no era ningún cucufato, les digo, ningún cucufato. Luego estuve 12 años fuera de la iglesia, pero bueno. Pero había algo ahí que me atraía del Santísimo. Y yo me acuerdo, ¿qué cosa haría? No tengo idea. Les digo honestamente, no tengo idea. ¿Qué le diría? No tengo idea. No me acuerdo, que era chiquitín. Pero sí me acuerdo esto, que había algo ahí como un imán que me atraía. Luego ya saben, cuando crecí, dejé la iglesia, les he contado, he estado 12 años fuera de la iglesia, lo digo sin ningún orgullo, al contrario, ¿no? Con gratitud al Señor. 12 años, de los 15 años hasta los 27, no pisé la iglesia una sola vez, ¿no? O sea, para mí el asunto de Dios, yo era agnóstico, no era ateo, agnóstico. Pues puede ser que exista, puede ser que no, pues que se encarguen lo que les interesa, a mí no me interesa. Mi tema es otro, es estudiar, trabajar, hacer plata, conocer una chica que me guste, tener hijitos, luego los hijitos ya me lo estaba pensando 3 veces, pero bueno, y ser feliz, hacer lo que me dé la gana y ser feliz. Pues muy bien, ¿me entiende? Pero bueno, ha sido una etapa de mi vida, ¿no? Pero luego cuando volví a la iglesia, ¿no? Entonces otra vez empecé a sentir esto y me ayudó mucho los primeros años, después de 12 años de estar fuera de la iglesia, imagínense ustedes, 12 años, de los 15 a los 27. Cualquiera que tiene aquí entre 15 y 27, o que ya lo superó, puede saber muy bien cuáles son los pecados de los 15 a los 27, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues eso. Entonces, fíjense ustedes una cosa muy interesante. Y entonces, yo pasaba largos ratos ante el sagrario, siendo laico, ni pensaba ser presbítero, no. Una de esos días, ahí ante el sagrario, sentí la llamada. Después de ahí, en el seminario, cuando estaba en el seminario, lo mismo. Mientras mis compañeros dormían, yo me iba a la capilla del Santísimo, pero empecé a descubrir poquito a poquito otra cosa, el crucifijo. Y comencé, esto sin proponérmelo, a contemplar el crucifijo. Y una cosa impresionante. Y les digo una cosa, yo estudié teología, sí, 3 años estando en el seminario, 4, luego 2 años en Roma para sacar la licenciatura, luego 5 años haciendo una tesis doctoral, lo que sea, soy doctor en teología. Les digo una cosa, la teología, ¿no? O sea, mi conocimiento de Dios, honestamente se los digo, más he conocido de Dios, aprendido de Dios, conocido a Dios en la intimidad con Dios, en el sagrario, contemplando el crucifijo, y en mi habitación contemplando el crucifijo, más de todo lo que he aprendido en los libros, más, de lejos, no tiene punto de comparación. Luego lo he visto, esto que yo he aprendido, que yo he conocido, lo he visto escrito por los papas, escrito por los teólogos, lo he visto escrito, que me ha confirmado en lo que Dios me ha ido, digamos así, descubriendo en la intimidad con Él. Y esto es muy importante para el catequista. Se los cuento porque esto es muy importante, no para un obispo solamente, para todo cristiano y de manera especial para ustedes como catequistas. Porque esta es la diferencia entre contar una cosa que has leído en un libro, ¿no?, y ser testigo. Son cosas distintas. Una cosa es contar algo que sabes porque alguien te lo ha dicho o porque lo has leído en algún sitio, y otra cosa es ser testigo. Son cosas distintas, ¿no? Y decía el Papa Pablo VI, el mundo no necesita maestros, el mundo necesita testigos, ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia, ¿sabes qué es? Que Dios te ha traído aquí justamente para esto, para decirte, mira, hijo, hija, si yo te amo, si es que yo te amo profundamente, es que yo sé quién eres, conozco tus pecados. Dice San Juan esto, dice, el que dice que no tiene pecado, miente, primera carta de San Juan, y hace a Dios mentiroso. Primera carta, capítulo 1 o 2 máximo, creo que es el capítulo 1. El que dice que no tiene pecado, miente y hace a Dios mentiroso. En cambio, el que reconoce su pecado, dice esto San Juan, sepa
que ya sus pecados están perdonados. Impresionante. Sepa que ya sus pecados están perdonados. Impresionante. Y sigue diciendo, y les digo esto es muy interesante, para que no pequen. ¿Cómo? Para que no pequen. Me dice que mis pecados están perdonados. Entonces, al contrario, ¿no? Eso significa que puedo pecar, ¿no? Si ya están perdonados, entonces, ¿qué más da? ¿Puedo pecar? ¿No? Esto fue una experiencia mía hace muchos años, en la década del 80, por ahí un día predicando esto, ¿no? Entonces, en un auditorio más pequeño, una señora dice, me levanta la mano, pues hermano, entonces, si ya está perdonando los pecados, qué bien, pues me voy a pecar por ahí, ¿no? Se ve que eran las fariseas, ¿no? Y entonces yo digo, hermano, no te has enterado de nada. O sea, si tú crees, ¿no?, que el pecado es algo bueno que Dios te ha prohibido y que eso no se la pasa chévere pecando, vete a hacer la prueba y verás que volverás destrozada. Es todo lo contrario. ¿Por qué San Juan dice esto? Sepan que sus pecados están perdonados. ¿Sabe? Y si le decimos esto para que no pequen. ¿Saben por qué? Les digo una cosa, hermanos. Porque si cualquiera de nosotros, si tú esta noche te crees, atento, que tus pecados pasados, los de hoy día, los presentes y los futuros ya están perdonados en la cruz de Cristo, que esa es la verdad, atento, ¿sabes qué? Ya no pecas. Por eso dice San Juan, le decimos esto para que no pequen, porque se te van las ganas de pecar, se te van las ganas de pecar, se te van las ganas de pecar. Esto es la cuestión. Escúcheme, ¿por qué un hombre se va a emborrachar? No es porque no se soporta a ti, que tú eres estupenda, es que no se soporta ni él mismo, no soporta su vida. ¿Por qué un muchacho se droga? Porque no soporta la realidad, tiene que alienarse. O sea, no es un problema de buenos y malos, como cuando yo era niño, los vaqueros y el llanero solitario y no sé qué vaina, ¿me entiendes? No es eso, no es Superman, Batman contra, ¿cómo se llama el bufón? ¿Cómo se llama el guasón? No es eso, hermanos, eso no es. El hombre tiene un problema muy serio, que no soporta su vida, y por eso se aliena en el pecado. Este es el problema del hombre, un problema profundo, porque no tiene experiencia de amor. Cuando un hombre se encuentra con el amor de Dios, no es que el demonio ya no te tiente. En la medida que te vas encontrando con el amor, la vida que es algo progresivo. Yo me voy encontrando con el amor de Dios, claro, todavía la tentación tiene un poder sobre mí y voy cayendo, pero cada vez menos. O sea, ya el demonio tiene menos poder sobre mí. Ya no me engaña con tanta facilidad. Esto es la vida cristiana, es algo progresivo. Y fíjense ustedes, va llegando el momento en que efectivamente, dice San Pablo, creo que pasó lo viejo, todo es nuevo. Somos otra cosa, somos una nueva creación. Entonces el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder, hermanos, el pecado. ¿Por qué? Porque la vida divina ha crecido en nosotros. O sea, cuando uno cree en este amor, eso se llama el acto de fe, uno cree en el amor de Dios. Y esto es lo que hace posible que Dios comience en uno una nueva creación. Nos va transformando lo profundo del ser. Yo me acuerdo, cuando era muchacho, cuando recién comencé con todas estas historias y fue al seminario, entonces, naturalmente iba por la calle. He estado 12 años en el mundo, no se olviden de eso, ¿no? Y entonces, claro, iba por la calle y imagínense ustedes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando iba por la calle caminando, iba mirando el suelo, iba mirando hacia abajo con el rosario en la mano, rezando el rosario, para evitar las tentaciones hasta de la vista, ¿sí? Impresionante. Y cuando se lo conté a mi autor espiritual, me dijo, está bien que lo hagas así, cuando empecé a tener dirección espiritual. Está bien que lo hagas así, un tiempo. Vas a ver que luego ya no lo vas a necesitar. Ahora sí, porque tu hombre viejo es demasiado grande y el hombre nuevo recién es una semilla. Dentro de un tiempo
vas a poder ir por la calle tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Les pongo este ejemplo, en este caso, pero así les hablo de todo. Es decir, no es que el cristiano viva, perdónenme la palabra, reprimido. Me reprimo. El vivir reprimido, hermanos, está bien al principio, pues el hombre de la carne que quiere carne, pues, ¿no? Carne de todo tipo, ¿no? ¿Me entienden, no? O sea, que quiere eso es al principio, pero luego el hombre nuevo, Jesucristo, va creciendo. Dice San Pablo, es Cristo que vive en mí, va creciendo, y a Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, a Jesucristo no le gusta el pecado. Ahí está la vaina. No le gusta. Y si ya no eres tú el que vive, sino Cristo el que vive en ti, lo mismo, te cambia el sabor. Ya lo que antes te gustaba ya no te gusta. Ya no te gusta lo que antes te gustaba. No te gusta lo que te gusta. Cuando era muchacho, les cuento, me encantaban las discotecas. Es que me encantaban las discotecas, ¿no? Que eran distintas a las de ahora. Preferirme a la parroquia y otras cosas. No era seminarista, era laico. Y un día un muchacho me dice, Javier, yo era socio de una discoteca muy exclusiva, ¿no? En Lima, ¿no? Y entonces este chico me dice, oye, me han dicho que tú eres socio y tal. Un muchacho ahí en la parroquia, sí, digo, llévame. No, ya hace años que no voy, hace tiempo, ya no hay que ver, digo, llévame, por favor, que quiero conocer. No, le digo, no, nada que ver. Me insistió tanto y le dije, ya, te voy a llevar. Le dije, vamos, te voy a llevar un día. El sábado nos vamos a la discoteca. Le digo honestamente, una discoteca en lo que yo había ido, era fundador, había ido durante años. Siempre me había sentido a gusto, feliz, contento. A veces iba hasta solo porque ahí había gente que conocía. Le digo una cosa, entré, después de un año tal vez que no iba, o meses, no me acuerdo cuánto, entré a esa discoteca para llevar a este muchacho, y es que entré y sentí una sensación horrible, pero horrible. Y pensé, ¿cómo ha sido posible que yo haya vivido metido aquí todas las semanas? Me venía por lo menos 2 días, 3 días de la semana aquí. No aguanté ni media hora. Le dije, vámonos. No, vámonos. No, que una chica, vámonos. Si quieres te quedas tú, yo me voy. Nunca más volví. Interesante. ¿Qué había pasado? La discoteca era la misma, una discoteca muy elegante, todo lo que tú quieras. No se hacían porquerías como se hacen ahora, no. Pero algo me había cambiado el sabor. Ya no me gustaba. Prefería 1000 veces estar en mi casa, estar con los hermanos de mi parroquia, conversando tranquilamente un sábado en la noche, ¿me entiende? Rezando, etcétera. Es Dios. Por eso lo que les cuento, por eso les decía eso, yo les cuento cosas, no creo en libros, estoy contando mi propia experiencia, por experiencia mía y la experiencia que conozco en miles de hermanos. Es Dios el que nos va cambiando. Si yo les contara cuánta gente conozco que ha dejado la droga, el alcohol, la infidelidad a la esposa, en la medida en que se ido encontrando con Jesucristo a través de un proceso de iniciación cristiana, poco a poco. Son miles que conozco en los 4 continentes. De Australia no conozco, sí, de Australia conozco 1, 5. Impresionante, ¿no? Esto es el cristianismo. Si tú esta noche te crees que el Señor te ama en tus pecados, pues poco a poco se te van las ganas de pecar, se te van. Porque empieza ahí dentro de ti un nuevo... Y por eso es tan importante llevar a los jóvenes, decía San Juan Pablo II, al encuentro con Cristo. Porque encontrarse con Cristo, hermanos, es encontrarse con el amor de Dios, es encontrarse con Dios, porque Jesucristo es Dios. Es Dios y Dios es amor. Y lo que todos queremos, lo que todos necesitamos es este amor, este amor. Cuando el hombre peca, en el fondo lo que está buscando es el amor. Sentirse amado. Cuando el hombre peca es porque quiere llenar un vacío que tiene dentro. El hombre tiene un vacío dentro y lo quiere llenar. Eso es muy interesante. Yo les hablo en lenguaje catequético. O sea, el hombre, todos nosotros tenemos un vacío, todos. Todos tenemos un vacío. San Agustín lo explica muy bien. San Agustín, conocen la historia de San Agustín, más o menos conocen la historia de San Agustín, ¿no? Su madre, una mujer católica cristiana, su padre pagano, era un chico brillante, su madre quería que él se haga cristiano, ¿no? Y San Agustín no quería.
Pero era un hombre muy inteligente que buscaba la verdad, quería conocer la verdad. Y entonces fue un filósofo, digamos así. Pasó por diversas escuelas filosóficas buscando la verdad, ¿no? Hasta que al final, ¿no? Su madre lloraba al ver nada, no era ni bola a la mamá. Pero en esta búsqueda de la verdad, poco a poco, entonces fue llegando, ¿no? Digamos así, se encuentra también con los cristianos, escucha una profesión de fe que se hacía antes públicamente, antes de recibir el bautismo, cuando se les bautizaba de adultos, que le impacta muchísimo la de uno que se estaba preparando para el bautismo, y la profesión de fe se hacía pública, y esto le impacta muchísimo, pero bueno, se los digo en breve. Entonces, él se pasa el último verano, digamos así, un amigo suyo, de mucho dinero, tenía una finca en el norte de Italia, y en el verano lo invita a él a pasar el verano en su finca, ¿no? Y este hombre se dedica a este último verano, ya está sumamente tocado por lo que había visto en los cristianos, y entonces se dedica a esto, ¿no? Y luego escribirá una obrita pequeña que se llama Los soliloquios, o sea, hablando consigo mismo, que está hablando con Dios. Es muy bonita esa obrita. Y al final sale de ahí y ya va a pedir el bautismo, se hace cristiano, todo lo demás, ya fue un gran obispo, después uno de los santos padres, ¿no? De los padres de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué dice San Agustín? Dice esto, lo habrán escuchado: tarde te amé, hermosura de mi vida, tarde te amé. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. Esto es el pecado. O sea, todos nosotros necesitamos, Dios nos ha creado para ser felices, hermanos. Dios te ha creado para ser feliz. Y Dios no se complace en la muerte del pecador, en que viva como un huevo frito. No se complace Dios en esto, ¿no? Sino en que nos convirtamos, creamos en su amor, esto significa convertirse, y podamos vivir, tener vida eterna. Vida eterna, esto es. Para eso Dios te ha traído a la iglesia. Para eso Dios te está llamando a ser catequista. Para hacer una obra que tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer en ti. Pero yo te digo una cosa, ya gracias a Dios con mis años, es que no tienes idea lo que Dios es capaz de hacer contigo si tú lo dejas. Meterte en el cielo que comienza en esta tierra. Las primicias del reino de los cielos están en este mundo, queridos hermanos. El cielo no comienza después del cajón, como cree tanta gente, que cree que en este mundo hay que sufrir, hay que pasarla fatal, horrible, para poder pasar al otro lado, como si fuera el peaje de las rutas de Lima, eso que dice, no sé si leen los periódicos, tiene que pagar el peaje de las rutas de Lima para poder pasar por la carretera. No, hijo, no es esto el cristianismo, es otra cosa, es otra cosa. Y por eso la importancia, porque si no conocemos a Jesucristo, fíjense ustedes, si tú no conoces a Jesucristo, si tú nunca has visto a Dios, ¿qué te va a pasar? Fortísimo, dice Jesucristo, un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo puedes tú llevar a los chicos al encuentro con Jesucristo si tú no lo conoces? Serás un ciego guiando a otro ciego. Y caerás y llevarás a los chicos a caer en el mismo hoyo. Llevarás a los chicos, por eso es tan importante que dediques tiempo a estar con Jesucristo. Es tan importante que te pongas, si tú sientes que Dios te llama a ser catequista, ¿no? Si sientes que Dios te llama a ser catequista, si estás aquí porque has sentido esa llamada de Dios internamente, que es una vocación ser catequista, entonces es muy importante que empieces poniéndote de rodillas, porque tu responsabilidad es enorme, tu responsabilidad es enorme, son decenas de chicos, de jóvenes que Dios pone en tus manos para que tú los guíes al encuentro con Él. Y tú vas a rendir cuenta de esos chicos ante Dios, atento. Vas a rendir cuenta, es lógico, como yo voy a rendir cuenta de ustedes ante Dios. Esto no es broma. Ser catequista no es un hobby, atento con esto.
Si alguno está tomando el ser catequista como un hobby, ¿no? A alguno le gusta jugar tenis y a mí me gusta ser catequista, la mía está. ¿Me entiendes? ¿No? Sea atento, no. Porque con la vida de la gente no se puede jugar. Con la vida de los jóvenes no se puede jugar. No puede jugar con la vida de los jóvenes, que son hijos de Dios, que Jesucristo ha pagado por ellos en la cruz. No puede jugar con los niños. No puede jugar con los adolescentes. Es sumamente serio esto. Si alguno se está buscando a sí mismo y quiere tener un poquito de ascendencia sobre un grupito, porque como nadie lo quiere, por lo menos a ver si estos chicos me quieren un poquito, atento. No podemos instrumentalizar. No podemos jugar con esto. Es una responsabilidad muy grande. Y por eso lo primero que yo les recomiendo es saber lo que es de rodillas. Señor, ayúdame a ser un buen catequista. Ten compasión de mí, que soy un pecador, que no soy mejor que nadie. Y tú me estás poniendo en mis manos a estos chicos de 15, 16, 14, 15 años. 14, 15 años que si yo tengo un poquitín de personalidad y los quiero un poquito, los voy a llevar donde yo quiera. Ayúdame a llevarlos al encuentro contigo. Ayúdame. Yo no me intereso yo no quiero que me aplaudan, que me quieran, no. Me interesa que se encuentren contigo. Y para eso yo necesito encontrarme contigo a cada rato. Necesito conocerte cada vez más. Necesito conocerte cada vez más para poder llevarlos a ellos también. Primer beneficiado serás tú, una cosa impresionante. Les digo una cosa, el primer beneficiado eres tú, experimentar tú en lo profundo de tu ser. Por eso se dice esto, la paga del predicador es lo que predica. Es una cosa impresionante. Tú predicas a Jesucristo y recibes a Jesucristo. Una cosa impresionante. Predicas vida eterna, recibes vida eterna. Esto es. Y se los digo humildemente, ya con 40 años en estas lides, como testigo. Es una cosa impresionante. Predicas el amor y experimentas dentro de ti el amor de Dios. Es una cosa interesante esto, ¿no? En cambio, llevas a los chicos por el camino de la ley a palazo limpio, a crucificazos en la cabeza. Entonces te empiezan a caer a ti también los crucificazos en la cabeza. Muy bien. El Papa, ¿cómo se llama? Francisco, el año 2021, dice, también hablando a los catequistas, un encuentro con catequistas el 17 de septiembre de 2021, lo pueden encontrar en internet, dice así, la catequesis, dice el Papa, no es una comunicación abstracta de conocimientos teóricos que hay que memorizar como si fueran fórmulas matemáticas o químicas. La catequesis no es transmisión de fórmulas, no es mera transmisión de doctrinas. Atentos con esto. Esto es muy interesante. Sino es más bien la experiencia, transmisión es la experiencia de quienes aprenden a encontrar a sus hermanos porque ellos han encontrado a Cristo. Es lo que dice el Papa. ¿Ven? No se trata de transmitir conocimientos como si fueran fórmulas químicas abstractas, no, sino has conocido a Cristo y lo llevas a los hermanos, a los catequizandos, digamos así, ¿no? Porque ellos han encontrado a Cristo y los ha llamado para ser discípulos. Debemos insistir en que el núcleo de la catequesis es Jesucristo resucitado, te ama y nunca te abandona. Nunca te abandona. Este primer anuncio nunca puede encontrarnos cansados o repetitivos en las distintas etapas del camino catequético. Fíjense qué interesante. 2021. Lo que dijo en el 2020 ya se los leí la vez pasada. Dice, en el 2020, porque estos encuentros de catequistas internacionales hay casi todos los años en Roma. En el 2020 dijo
el Papa dijo esto: el catequista no es un maestro o un profesor que cree que da una lección. La catequesis no es una lección, es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe que enciende los corazones porque introduce en ellos el deseo de encontrar a Cristo. Esto es el catequista, ¿eh? Es un testigo de haberse encontrado con Jesucristo. Y se ha encontrado con Jesucristo, que es una cosa estupenda. Jesucristo es estupendo, es Dios, es una cosa impresionante. Y entonces uno se queda tan prendado de Jesucristo, como le digo, que quiere que los demás se encuentren con Él. Y eso es lo que transmites. El encuentro tuyo a Jesucristo resucitado. Le decía el otro día, si yo me encuentro con el padre Alberto, creo que puse el ejemplo, ¿no? Por la calle, es eso, porque lo conozco, lo reconozco y te puedo hablar del padre Alberto un montón de cosas, ¿me entienden? De sus virtudes y demás virtudes, porque vicios no tiene el pobre. Bueno, por lo menos no me ha contado. Bueno, entonces... Claro, porque lo conozco, ¿me entienden? Lo conozco, una cosa estupenda. A mí, de cuando en cuando me escribe alguien desde Lima: monseñor, que no sé qué, ¿no? Estoy pasando un mal momento, que no sé qué, no sé cuántos, necesitaría un sacerdote. Y al toque le digo: mira, llama al padrecito tal, padre tal, teléfono tal, pum, llámalo de mi parte. Porque lo conozco ese sacerdote. Sé que es un excelente sacerdote, ¿me entienden, no? Siempre, porque lo conozco. Vete a encontrarlo a él, vete con él, vete con él, vete con él. Al pobre le lleno de trabajo, pero bueno, ¿se dan cuenta? O sea, esto es llevar a una persona, a un chico, a un grupo de chicos al encuentro con Cristo. Implica que tú conozcas a Cristo. Y el primer beneficiado eres tú. Les digo una cosa, ya les digo, con Jesucristo uno se la pasa estupendo. Estupendo te la pasas con Jesucristo, te la pasas estupendo, hasta en los momentos de dificultad. No es que no haya dificultades. La vida del cristiano pasa por la cruz, sí, pero les digo una cosa, lo dice San Pablo, para los paganos, dice San Pablo, la cruz, el sufrimiento, es una estupidez, una estulticia, una necedad, dice San Pablo. Para los judíos, dice San Pablo, es un escándalo, se escandalizan los judíos, porque los judíos, en la época de San Pablo, tenían esta mentalidad: si yo me porto bien, tú me tienes que tratar bien. Por eso todo el drama de Job no se explicaba. ¿Cómo conoce la historia de Job? La historia de Job es impresionante. Un hombre justo que enterraba muertos, que daba limosna a los pobres, el hombre, ¿me entiendes? Un hombre impecable. ¿Y qué le pasa? De repente, un día, vienen los asaltantes y le roban todo su ganado, todo se lo llevaron, lo dejaron en la calle. Luego, están sus hijos e hijas reunidos, un temblor, se les cae la casa encima, todos se mueren. Impresionante. ¿Conocen la historia de Job? ¿No? Luego, mientras tanto, venía Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. La santa paciencia que decían en mi época. Muy bien, estupendo, la santa paciencia con los animalitos, la santa paciencia con los hijos, y de repente, ¡pah!, a él le coge una enfermedad que le va destruyendo todo, se hace toda una llaga, ¿no? Llegó un momento ya, hasta aquí llegó la paciencia, ¿no es cierto? Y lo encara a Dios. O sea, ¿por qué me haces esto? Si yo toda la vida he hecho tu voluntad, si yo toda la vida me he portado bien, si yo no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué me haces esto? Muy interesante el libro de Job, ¿no? Porque en el fondo Job creía, esto es muy interesante, el libro de Job se escribe en un momento en que el pueblo de Israel está justamente pasando en esta situación. El libro de Job podríamos llamarlo como literatura de protesta, por llamarlo así, con términos modernos, pero el pueblo de Israel se empieza a dar cuenta que los buenos no siempre ganan y los malos siempre pierden, no, que muchas veces los malos ganan en este mundo. Y se escandaliza el pueblo de Israel. Surgen estas corrientes de gente que se escandaliza. ¿Cómo puede ser Dios así? Que yo soy estupendo, etcétera, etcétera, me porto bien y nada. Nunca consigo trabajo, siempre todo mal, me hacen injusticia, mi cuñado que es un sinvergüenza, un desgraciado. Ese
tiene un montón de plata, todo le sale bien. ¿Dónde está Dios? Entonces, mis enemigos me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? Dice un salmo. ¿Dónde está ese Dios? Muy interesante. Entonces, porque el pueblo de Israel pensaba esto. Entonces San Pablo dice así, para los paganos, los que buscan a Dios, para pasarla bien, entonces para que Dios haga su voluntad, para pasarla bien, que la vida está para pasarla bien, la cruz, el sufrimiento, es una estupidez. Ni siquiera lo quisieron escuchar a Pablo en el, ¿cómo se llama ese sitio? En el Areópago, en Atenas. Los atenienses griegos eran paganos, tenían varios dioses, ¿no? Eso se llaman los paganos, ¿no? Y cuando Pablo les quiere hablar de Jesucristo, les habla de uno que ha resucitado entre los muertos. Otro día te vamos a escuchar, no le dieron bola y se fueron. Cuando les habla de la cruz. Estupidez para los paganos. Escándalo para los judíos, se escandalizan del sufrimiento. En cambio, para nosotros los cristianos, dice San Pablo, la cruz, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. El sufrimiento, queridos hermanos, el sufrimiento destruye a los paganos, destruye a aquellos que se quieren justificar con la ley, sí, pero para aquellos que viven unidos a Jesucristo, en el amor, la cruz no mata. La cruz no nos mata, al contrario, hermanos. Es en el sufrimiento donde experimentamos con más potencia el amor de Dios. Jesucristo que se hace una carne con nosotros. Es una cosa impresionante. Y experimentas ahí cómo es verdad que la muerte ha sido vencida. Que la muerte no mata, que el sufrimiento no mata. Al contrario, sufrí con Cristo, una cosa estupenda. Atentos, una cosa estupenda. No resignación. Francisco también ha hablado de esto. La resignación es una actitud cristiana. Dice, bueno, ¿para qué voy a hacer? Me tocó la lotería, me dio cáncer, paciencia, ¿para qué voy a hacer? No puedo hacer nada, pues ya está, pues. Así será, pues, ¿no? Por algo será. Por algo será. Por algo será, ¿me entiendes? Piña, pues, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Encima me voy a rebelar contra Dios y ya me estoy por morir. Me voy al infierno, ni idiota que fuera, ¿no? Es otra cosa. Este misterio de amor, queridos hermanos, una cosa bellísima. Entonces, por eso les decía, no es que el camino del cristiano sea un lecho de rosas, no, tampoco vamos a mentir, cuidado, atentos con esto. No puedes venderle el camello a los chicos, pobrecillos. No puedes engañar a los chicos. Pero una cosa sí es cierta, que dice Jesucristo, si alguno de ustedes quiere ser discípulo mío, ser cristiano, ¿qué dice? Tome su cruz, póngase detrás mío y sígame. Tome su cruz. Es imposible ser cristiano sin cruz. La cruz es la señal del cristiano. Y no para llevarla aquí con todo tu roche. Yo porque el obispo la tiene que llevar y bueno, me ayuda a recordarme que este es mi camino, ¿no? Y ya. Pero hay unos que se cuelgan el rosario aquí, la cruz acá, por todas partes, ¿no? Y luego son más paganazos, llevan la cruz como amuleto, que igual se la cambias por la pata de conejo y ni se enteran. Pues bien, ¿ve? Entonces no se trata de engañar a los chicos, no, se lo tendrás que ir poquito a poquito. San Agustín lo dice muy bonito en una de sus predicaciones, dice atentos, no vayan por ahí diciendo a la gente que ser cristiano es todo color de rosa, no. Tienen, cuando formen los confirmandos, yo actualizo esta palabra, lo que dice San Agustín es esto, o sea, llegado el momento, tienen que decirles, atentos, ¿no? Que el camino cristiano pasa por momentos de dificultad, pasa por momentos de sufrimientos grandes para ser fieles a Jesucristo, pero también díganles la verdad, que en esos momentos Dios no los abandonará, que en esos momentos experimentarán tal vez con más fuerza la existencia de Dios en su vida. Es una cosa estupenda ser cristiano. Se digo una cosa bellísima ser cristiano. Vivir el cristianismo en radicalidad, de tomar nuestra cruz,
dejarlo todo, como dice Jesucristo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no es digno de mí. El que no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Odiar no significa detestar, no significa detestar, es otra cosa. El verbo odiar en las Escrituras es otra cosa. O sea, que no pone primero a Dios en su vida, ¿no? En esto hay que tener mucho cuidado, aquí veo bastantes muchachos, en esto tengan cuidado. Porque ya le dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Saben qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Chicos, atentos con esto, los jóvenes, levanten el oído, como el perro pastor alemán, así. ¿Saben lo que le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando entres a la tierra prometida, y a los papás y mamás atentos, las chicas también, todos, dice Dios al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra prometida, atento, yo te la voy a dar, te voy a dar la tierra, pero atento, no dejes que tus hijos enamoren con las hijas de los pueblos vecinos, porque al final terminarán adorando a sus dioses. ¿Se entiende esto o no? Es impresionante. Ustedes lean, por eso es tan importante conocer las Escrituras, es impresionante y se van a dar cuenta que hay un momento en que los hijos de Israel se empiezan a enamorar de las hijas de los pueblos vecinos y terminan todos adorando a sus hijos. De hecho, uno de los reyes, ahora no me acuerdo cómo se llama este rey, se casó con un montón de mujeres, rey de Israel, se trajo mujeres de los pueblos vecinos y se casó con todas, porque en su época los reyes podían tener varias esposas. Y entonces, impresionante, ¿qué terminó? Terminó adorando, haciendo altares para los dioses de los países vecinos, para los ídolos. ¿Y saben lo que pasó después? Que vinieron esos pueblos vecinos y arrasaron con Israel. Porque es así. Entonces, atentos con esto. Papá, mamá, no dejes que tu hijo, primero preocúpate que tu hijo venga a la iglesia. Y segundo, no dejes que se esté enamorando con una guachafita de por ahí. Que terminará pagano, te terminará metiendo en un asilo y dándote la eutanasia para quedarse con la casita, ¿me entiendes? ¿No? Atentos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Chicos, si quieren enamoradas, aquí hay un montón. Yo de aquí veo todo el panorama. Chicas bellísimas estoy viendo por aquí. Así que si alguno está en edad de enamoramiento, no se me vaya a buscar a los paganos, que aquí hay chicas estupendas. Y también hay chicos muy estupendos, por si acaso, chicas, Así que, bien, no hace falta que nos mezclemos con los paganos. Muy bien, estupendo. Año 2022, ¿qué dice el Papa? Fíjense. Dice así, miren qué cosa tan bonita lo que dice el Papa Francisco en el año 2022. Dice así, Dice, no se cansen nunca de ser catequistas. Miren, 2022, lo buscan en internet, se pone así, discurso del Papa Francisco, 10 de septiembre de 2022, lo pones en el buscador, das, ¿cómo se hace? Clic, se llama así, clic, ¿no? Y te sale el discurso, ¿ya? Y dice así, no se cansen nunca de ser catequistas. Dice, no de dar clase catequesis, no. La catequesis no puede ser como una hora de clase, sino que es una experiencia viva de la fe que cada uno de nosotros siente el deseo de transmitir a las nuevas generaciones. ¿Ve? La catequesis no es una clase, es una experiencia de la fe, mi experiencia de fe que yo te la transmito a ti. Es muy importante esto, la experiencia de fe. Por eso, ¿cómo se preparan las catequesis? ¿Hay que leer? Sí, por supuesto. ¿Hay que ver los videos si quieren de lo que ha dicho el arzobispo sobre este tema? Sí. Otro videíto si quieres. Leer el catecismo también. Todo eso sí, pero no está mal, pero una cosa es fundamental también. Tu intimidad con el Señor. La catequesis se prepara en oración, en intimidad con el Señor. Todos ustedes tienen experiencia de Dios, todos. 1, 2. Dios actuó en la vida de todos ustedes maravillas, cosas impresionantes. Es más, les digo una cosa. Estoy seguro que
Cada uno de ustedes todavía tiene mucho por descubrir de lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida, que no has tenido tiempo para detenerte, para que Dios te lo revele, para que lo puedas ver. ¿Me entiende? Por eso es lo importante de la intimidad con el Señor. Le digo, ser catequista es una cosa estupenda. Es una cosa estupenda ser catequista, ¿no? Como dice el Papa, no hacer de catequista, sino ser catequista. Una cosa estupenda. Porque en esta intimidad con el Señor Dios te revela cosas que tú no te imaginas. Que tú no te imaginas, ¿no? Seguimos. Dice así. Por eso la catequesis no es una hora de clase, no. Tampoco es una hora de dinámicas, hermanos. Por favor, las dinámicas, ya les he dicho. Todos los años, 7 años. Este es el 7º encuentro con los catequistas. 7º año que tenemos encuentros. Dejen las dinámicas. Los tratan como si fueran niños, son adolescentes de 13, 14 años, muchachos, que saben las de Kiko y Caco. Se saben las de Kiko y Caco. Y tú, venga a sacar la patita, venga a levantar la mano, por favor. Claro, lógico, termino y me voy, oye, porque para venir todos las hermanas a hacer el tonto aquí, vengo a hacer el tonto en mi casa, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Tengan cuidado con esto. Con los niños de primera comunión es otra cosa, porque los niños de primera comunión vienen muy nerviositos. Ahora, además, como hay tantas tensiones en las casas y en los hogares, son muy nerviositos, claro que y tienen mucha energía los niños. Anda tú detrás de un niño, no duras pues, ¿no? O sea, las mamás saben bien eso, ¿no? En cuanto empiezan los niños a caminar y a moverse, a ver quién se va de aquí, quién es el macho detrás de ellos. Tienen una vitalidad. Bueno, desde antes de caminar y están en la cama moviendo, tienen una energía. Trata de imitar todo a tu hijito bebito ahí en la cama. Cuando empieza a moverse otro, no puedes, te duelen los músculos. Los chiquitos tienen una energía enorme. Entonces, claro, luego son muy inquietitos. Entonces, te da la catequesis de primera comunión, le hacemos unas dinámicas así que salten, les gusta, hacen de ranita. Pero ya un muchacho de 14 años, por favor. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos que pensar en otras cosas. Hay que llevarlos más seriamente. En eso tengan cuidado, ¿sí? Muy bien. Entonces les decía esto. Cuidado con los juegos. No es que si no los chicos se aburren. ¿Quién te ha dicho que uno viene a la catequesis para divertirse? Primera cosa. Tengan cuidado con esto. Porque es una mejor no digo la palabra. Es una tontería. Me acuerdo que un día un señor me dice, monseñor, dígale a sus sacerdotes que hagan la misa más entretenida porque mis hijos se aburren. Digo, ¿quién te ha dicho que tienes que llevar a tu hijo a la misa para que se divierta? Luego lo llevarás al parque de diversiones si quieres, pero a la misa no va uno a divertirse. A la catequesis no va uno a divertirse. No, hermanos. A la catequesis va para que le transmitas la fe. Si les interesa, y si no les interesa, que no vengan. Paciencia. Tranquilos con esto. Que no todo el mundo, dice Jesucristo, muchos son los llamados, pero no todos los elegidos. No puedes meter a los chicos engañándolos, haciéndolos perder el tiempo, diciendo que van a ser cristianos cuando no lo van a hacer. Lo único que van a aprender es a bailar el baile de no sé qué tontería, ¿no? O a ser amigos unos con otros. Para ser amigos está el mundo. Las catequesis y confirmaciones es para ser cristianos, que es otra cosa, no es para pasarla bien. ¿Quién te ha dicho que es para pasarla bien? No, es para que se encuentren con Jesucristo. Una vez se encuentren con Jesucristo, la van a pasar estupendo. Ya les digo que la van a pasar estupendo, pero primero tienen que encontrarse con Jesucristo. Y esa es la responsabilidad de ustedes. Seguimos. Tenemos que encontrar las mejores modalidades para que la comunicación de la fe sea adecuada a la edad. Naturalmente, no es una clase de religión, tampoco es una conferencia. No, hay que buscar las formas, claro que sí. Tendrás que ver tú las formas. Un día, pues un diálogo grupal, otro día les pasarás una película y luego intercambiamos puntos de vista, otro día les anuncias no sé qué cosa y ya está, ¿me entienden? Otro día te los llevas al santuario de Chapi. O sea, hay que buscar la forma, no hasta tener ahí 2 años sentados todos los domingos. Además hay unos que son malos, pero malos. Yo menos mal que no caía en las manos de estos catequistas, porque a veces me llegan los informes, preparación para la catequesis. Empieza el domingo de 3 a 4, adoración del Santísimo, todos de rodillas por la puñeta. Ven. A las 4, 2 horas de catequesis, todos sentados hasta las 6. A las 6, misa hasta las 7.
Y después de las 7, no sé qué otra vez. De 3 a 8. Yo me hubiera hecho mormón, se lo digo, con el perdón de los mormones. Con el perdón de los mormones, ¿eh? Pero es que es insoportable, por favor. ¿Qué hace con estas pobres criaturas? Ustedes pueden crecer. Estoy hablando de hechos concretos, ¿eh? Estoy diciendo hechos históricos. Una criatura de 13, 14 años, de 3 a 8 de la noche todos los domingos para confirmarse. Por favor. 1, 2, y este es otro caso. El padre Alberto creo que lo conoce. Jóvenes, ni chiquillos de 13 años, 14 de confirmación. Obligatorio, 1 hora de rodillas ante el Santísimo expuesto. No, pues, una niña casi, y encima con cosas raras, una niña casi se nos muere. La tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Claro, es terrible. ¿Cómo puede estar un niño? Cuando hablamos en el programa de visitas al Santísimo, eso está clarito, léanlo bien. Antes de la catequesis se pasa un momentito ante el Santísimo. Un momentito. Una visita breve, que primero tienes que enseñar que ya está Jesús, que está ahí, que le digan que lo aman, que se dejen amar por Él. 5 o 7 minutos, luego nos vamos a la catequesis. No, tiene que venir todos los jueves, porque todo eso me lo presentan en los informes, pues, ¿no? Todos los jueves viene adoración al Santísimo. ¿Cómo vas a mandar un chico que ni siquiera ha recibido todavía del todo el Espíritu Santo? Está todos los jueves de rodillas ante el Santísimo, por favor, hombre. Gradualidad, iniciación cristiana. Estas pobres criaturas, la verdad que los masacran algunos, ¿no? Dios santo, qué abusivos. Muy bien. ¿Entienden? Entonces, alguna vez sí, una exposición del Santísimo, una cosa estupenda, con su predicación, muy bien. Por eso dice así, miren, tenemos que buscar la forma, dice, pero sin embargo, es decisivo el encuentro personal. El encuentro personal con Jesucristo y el encuentro personal entre el catequista y el catequizando. Es muy importante. ¿Tú sabes los nombres de los chicos que estás preparando? ¿Los conoces por su nombre? ¿Sabes cómo está conformada su familia? ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Qué tal le va en el colegio? ¿Sabes por qué sufre? No sé qué está diciendo su Caterina, que va y viene. ¿Está preparando una fiesta sorpresa? ¿Algo que? ¿Ah? Dile que se quede tranquila. No sé, va, viene, lleva cosas, me distrae. Media hora está que va y viene. Bueno, o sea, esto es muy importante. Atentos, el encuentro personal entre el catequista y el catequizando. Fundamental. Que se hagan amigos, que tengan una relación contigo, que te quieran y que sepan que pueden contar contigo. Eres un hermano mayor, o si quieres, como un tío, si ya algunos son un poco tíos y tías aquí. Pero muy importante esta relación, que no es una relación afectivona, no, es una relación en la fe. Una relación en la fe, muy importante esta relación. Este encuentro personal, dice el Papa. Solo el encuentro interpersonal abre el corazón del oyente para recibir el primer anuncio y para que nazca en él el deseo de crecer en la vida cristiana con el ritmo propio que la catequesis permite poner en práctica. ¿Se dan cuenta? Esto es, se necesita esta relación. Ustedes no son sargentos, pero tampoco son la tía, ¿me entienden? La tía afectivona, La melcocha, no, tú no eres melcochita, ¿ya? No, es otra cosa, ¿no es cierto? Que los chicos, es importante que se sientan queridos por ustedes, que se sientan queridos, sí, pero queridos en la fe, queridos en el amor cristiano, ¿no? No son patas, también atentos con esto, El catequista no es un pata del catequizando, no, somos patas, entonces después de la catequesis nos vamos a la casa de fulanita, ¿no? Y entonces, porque somos patas, yo voy con ellos porque somos patas. Y entonces, no, tú no eres pata de nadie, eres pata de tus patas, pero no pata de tus confirmandos. Entre el catequista y el catequizando hay una relación de cercanía, pero al mismo tiempo hay cierta distancia
Y esto es un equilibrio. Porque tú eres uno con ellos, pero tú no eres uno más de ellos. Atento con esto. Si no, pierdes autoridad en la fe. La autoridad en la fe. No la autoridad del autoritarismo, no. Autoridad en la fe. Es muy importante. Un confirmando, un chico, admira a su catequista. Una chica admira a su catequista. Lo admira. Si es un buen catequista, lo admira. Y es un modelo a seguir. Es muy importante. Por eso, ser catequista es muy, muy importante y es muy bello también. Muy bien. Entonces sigue diciendo el Papa, yo voy terminando, no olviden nunca que la finalidad de la catequesis, que es una etapa privilegiada de la evangelización, es ir al encuentro de Jesucristo y hacer posible que Jesucristo crezca en nosotros. En ustedes como catequistas, en mí que estoy aquí con ustedes, que también soy catequista, el obispo es el primer catequista, dice los documentos de la Iglesia, y que crezcan los catequizandos. Encuentro con Jesucristo y que Jesucristo crezca en los catequizandos. Y aquí entramos directamente en lo específico de lo que significa ser catequista. El catecismo dice así: cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios, o sea, en los sacramentos, y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser la norma viva e interior de nuestro hogar, Jesucristo habitando en nosotros. Experimentamos, sigue diciendo el Papa, este amor que viene de Dios. Y termino con esta palabra del Papa. Queridos catequistas, ustedes están llamados a ser visible y tangible, que se puede tocar, tangible, la persona de Jesucristo. Ustedes están llamados a ser visible y tangible la persona de Jesucristo, que los ama a cada uno de ustedes y por eso quiere ser la regla de vuestra vida y el criterio de vuestro obrar. No se alejen nunca de esta fuente de amor, porque es la condición para ser felices y plenos de alegría siempre y a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de la cruz. No se alejen nunca de la fuente de este amor, la intimidad con Jesucristo. Esta es la vida nueva que ha comenzado a surgir en nosotros el día del bautismo y que tenemos la misión de compartir con todos para que pueda crecer en cada uno y llevar fruto. Estoy seguro de que este camino conducirá mucho entre ustedes a descubrir cada vez más la vocación de ser catequista, etcétera, etcétera. Muy bien. Y siempre el Papa que habla, siempre dice, no quiero terminar sin recordar a mis catequistas. Siempre que el Papa habla con catequistas, siempre les cuenta la misma vaina. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Cuando visitas a la abuelita, que te cuenta siempre lo mismo, ¿no? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Ah? Sí, siempre te cuenta, sí, porque cómo conocí a tu abuelita, no sé qué vaina. O sea, una cosa que nos ha impactado cuando somos ancianos, siempre la contamos. Bueno, los seminaristas pasan por mi casa por turnos, por años, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre Josué, que ya tiene 4 años viviendo conmigo de continuo y antes estuvo como seminarista no sé cuánto tiempo, ahora cuento y le digo, padre Josué, digo, mejor cuéntalo tú porque ya te lo sabes, ¿no? Como me he escuchado decir tantas veces lo mismo, ¿no? Cuando vienen nuevos les cuento cosas que me han impactado en mi vida. Abel también está alguna vez, ya estará escuchándome. Es diácono, por si acaso, reverendo diácono, disculpe. Porque dice siempre lo mismo, son cosas que te han impactado. Pues el Papa, lo mismo, como buen anciano, repite siempre esto. No puedo terminar sin hablar de mis catequistas. Y cuenta ahí de una monjita que fue su catequista con 2 laicas y cuenta cómo le impactó, etcétera, etcétera, y que Dios le dio una gracia enorme. Ya él era adulto, sacerdote, había estado estudiando en Alemania y justo regresa a Alemania a Argentina el día anterior del entierro de la muerte de la monjita y pudo despedirse de ella. Siempre cuenta lo mismo, me lo sé de memoria, pero ya no se los voy a contar en detalle, lo pueden encontrar en la página web del Vaticano. Muy bien, discurso del Papa Francisco,
10 de septiembre de 2022, clic, y ahí lo tienes el discurso enterito. Muy bien, estupendo, ya hemos 8:30, entonces termino con una cosa nada más brevísima. ¿Están contentos? Bueno, me alegro, muy bien. Vamos diciendo las cosas poco a poco. El otro día le dije esto, le dije, lo más importante es el encuentro con Jesucristo, ¿no? Lo más importante. Entonces, alguien hace la consulta, ¿no? Está muy bien que la haga. Si lo más importante es el encuentro con Jesucristo, entonces ¿por qué los obispos al momento de la confirmación le preguntan a los confirmandos que les digan cuáles son los 10 mandamientos o no sé qué otra vaina, ¿no? ¿Por qué? Si no es importante, atento. Yo no he dicho que no es importante, no. En nuestro programa dice que los confirmandos tienen que aprenderse de memoria ciertas oraciones y por supuesto los mandamientos. Una cosa es que, dice, si el obispo ha dicho que la doctrina, etcétera, son medios, entonces ¿por qué le preguntan a los chicos doctrina cuando los confirman? ¿No? ¿Por qué le preguntan los mandamientos? Y primera cosa, yo no recuerdo nunca haber preguntado a los chicos cuáles son los 10 mandamientos. Lo puedo hacer, ¿no? Otras cosas alguna vez les he preguntado, pero bueno, porque una cosa es que una cosa sea un medio y otra cosa es que no sea importante. Atentos con esto, ¿no? Una cosa es que lo más importante es el encuentro con Jesucristo y otra cosa es que lo otro no sea importante. También es importante. Esto es más importante, pero esto también es importante porque es el medio para alcanzar lo más importante. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, esto también se los digo ¿por qué? Porque comprendan que, y tienen buen aguante ustedes, ¿saben cuánto tiempo estamos? Más de 1 hora y media. Ustedes aguantan, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues esto, comprendan que en 1 hora y media no se puede decir todo, por eso son varios encuentros a lo largo de varios años. Por eso es importante venir a todos los encuentros, porque un día hablamos de unas cosas, otro día hablamos de otras, y se va armando el rompecabezas, ¿me entienden? ¿No? Y el momento he querido comenzar así, el ser, el quehacer del catequista, la finalidad. La próxima, Dios mediante, el próximo lunes vamos a hacer una cosa súper interesante de ya el proceso de catequesis, el proceso mismo, cómo estamos llamados a llevar este proceso, y de ahí entraremos ya en temas concretos. Hablaremos, Dios mediante, este año, Dios mediante, de la Iglesia y probablemente, si el Señor nos lo concede, sería mi intención, mi deseo también de la Virgen María, que con eso se terminarían las catequesis de la primera etapa, ¿no? Porque las otras ya las hemos dado los años anteriores. ¿Sí? Día a día, lo que Dios nos vaya marcando y nosotros podemos ir siguiendo la huella del Señor. ¿Les parece bien? ¿Estamos contentos? Sí. Yo estoy muy contento de verle. La verdad que cuando a veces vengo muerto, y el Señor, ayúdame. Ahora venía y decía, Señor, ayúdame, que no doy más. Estoy destrozado de toda la jornada, ¿no? Etcétera. Y tal, lo que sea, ay, Señor. Y tal, rezo mucho, yo no se crean, rezo mucho para esto. Luego los veo a ustedes y ya se me ve el cansancio. Nos ponemos de pie y rezamos.